Tu desodorante puede hacer que huelas bien y aún así sigues sudando tus camisas todos los días. Imagínate esta escena. Estás en la farmacia o en el pasillo de cuidado personal del supermercado y tienes al frente 1000 productos. Uno promete 48, otro dice que 72 horas de máxima protección, otros de protección clínica, otro huele más fuerte y otro huele a chocolate. Y yo sé, miras todo esto y piensas, ¿cuál de todos me va a servir para no volver a manchar la camisa? Compras uno, lo pruebas, unos días, 2 días, el olor mejora, pero la mancha sigue apareciendo. Entonces cambias de marca. Pruebas otro más fuerte, luego el más caro, y sin darte cuenta llevas meses comprando y comprando productos diferentes para un problema que todavía no has definido bien. Hoy vamos a ponerle orden a esta confusión. Vamos a hablar de olor, de sudor excesivo y de hiperhidrosis. Te voy a explicar qué hace realmente un desodorante, qué hace un antitranspirante, cómo evitar errores que irritan la piel, cuándo un cambio en el sudor merece una consulta y qué opciones existen según la zona afectada. No te voy a prometer que vas a dejar de sudar para siempre, porque sudar es una función normal del cuerpo. La meta es otra, entender qué te pasa, dejar de probar cosas a ciegas y recuperar mucho la tranquilidad. Bienvenidos a Más Allá de la Piel, el podcast que te enseña que estar bien por fuera es el resultado de estar bien por dentro. Aquí hablaremos de dermatología, salud, bienestar y cuidado personal desde una mirada cercana, profesional y humana. Porque la piel no solo refleja lo que aplicamos sobre ella, también habla de nuestros hábitos, emociones y estilo de vida. Y quiero empezar con algo importante. Sudar mucho no te hace sucio. Tampoco significa automáticamente que todo esté en tu cabeza. A veces es una respuesta normal al calor, al ejercicio o a una emoción. Otras veces puede tratarse de hiperhidrosis. Y en muchos casos, un cambio en el patrón merece revisar qué es lo que está pasando. En este espacio hablamos de la piel, del pelo, las uñas y el sudor con claridad, sin miedo, sin diagnóstico por redes y sin copiar fórmulas que fueron indicadas para otra persona. Entonces, empecemos por el error que más veo: creer que desodorante y antitranspirante son lo mismo. En el supermercado, casi todos estos productos están juntos y sus envases se parecen. Por eso es fácil escoger el aroma por una promoción o por palabras clave como extremo, clínico. Pero antes de comprar, la pregunta correcta no es cuál se ve más fuerte. La pregunta es, ¿quiero controlar olor, sudor o las dos cosas? Puedes oler bien y seguir sudando mucho porque desodorante y antitranspirante no hacen lo mismo. El desodorante se enfoca principalmente en el olor. El antitranspirante busca disminuir la cantidad de sudor en la zona donde se aplica. Entonces, si llegas a la farmacia y ves una promoción y compras solo por el aroma o porque el envase dice protección extrema, puedes terminar con un buen producto para una necesidad distinta a la tuya. Si la camiseta se te marca antes de salir a la casa, un olor más fuerte no necesariamente va a cambiar el sudor. Revisa la etiqueta y pregúntate ¿qué quieres controlar? No se trata de comprar lo más caro ni llenar el baño de envases. Se trata de elegir con criterio lo más adecuado. Porque cuando entiendes si tu problema principal es el olor, el sudor o ambos, dejas de exigirle a un producto una función para la que no fue creado. El olor corporal aparece en buena parte cuando el sudor entra en contacto con la piel y con las bacterias de la piel. Por eso una persona puede sudar bastante y no tener un olor fuerte. También puede ocurrir lo contrario, que el olor sea la preocupación principal, aunque la cantidad de sudor no sea excesiva. No es que el desodorante sea malo y el antitranspirante sea bueno. Es como una sombrilla y una chaqueta, las dos pueden ser útiles, pero no resuelven la misma necesidad. Otra cosa importante, la publicidad no puede ni debería diagnosticarte. Que un envase diga clínico no significa que sea la solución correcta para cualquier persona ni para cualquier zona. Lee qué contiene, dónde se puede aplicar y cómo se debe usar. Y si el problema persiste, a pesar de usarlo correctamente, no conviertas el pasillo del supermercado en un consultorio. Pero incluso después de entender un producto, queda una pregunta más profunda. ¿Cuándo el sudor deja de ser una incomodidad y empieza a cambiar tu vida? La cantidad no importa, pero no cuenta toda la historia.
Dos personas pueden sudar de manera parecida y similar y vivirlo de formas diferentes. Por eso en consulta también importa lo que el sudor te está haciendo evitar. Atendí a una paciente que ya no se ponía ropa que le gustaba. Me contó que tenía una entrevista y que había dejado lista su camisa especial, su blusa linda, clara, pero antes de salir la cabeza se le llenó de lo que de siempre. ¿Y si se marca? ¿Y si hago mapa? ¿Y si levanto el brazo? ¿Será que alguien ya lo notó? Y se puso una camisa negra, guardó la otra en el bolso y durante la entrevista no logró concentrarse. Me dijo, yo sabía que podía hacer el trabajo, pero no escuchaba bien las preguntas. Solo pensaba en mis axilas, sentía cómo el sudor bajaba por los brazos y me daba pena moverme, acercarme, dar un abrazo, me daba pena todo, me daba pena pensar que pensaran que yo no me baño. Y cuando alguien vive así, no está exagerando. El sudor empieza a entrar en la ropa, en el trabajo y en la forma de relacionarse. Y llega un momento en que no quiere seguir escondiéndose. Quiere volver a sentirse tranquila, con su cuerpo, con su ropa, sin estar pendiente de cada movimiento, si me ven o no me ven. Esta conversación resume algo que muchas personas viven. Llegan preparadas a un momento importante y sentir que el sudor entra primero a la habitación. Eso no es vanidad. Si eliges la ropa para esconder las manchas, evitas dar la mano, cargas una muda todos los días o dejas actividades que disfrutas, esa información sí importa. No tienes que esperar a que el problema sea insoportable para mencionarlo en una consulta. La hiperhidrosis es una sudoración excesiva que puede aparecer incluso cuando el cuerpo no necesita enfriarse de esa manera. Una forma frecuente es la hiperhidrosis primaria focal, que suele aparecer en zonas concretas como las axilas, las manos, los pies, la cara o el cuero cabelludo, inclusive el pecho y la espalda. Ahora bien, no quiero que pienses que un video puede decirte si tú tienes hiperhidrosis. Para orientarla hay que escuchar la historia completa. ¿Desde cuándo sucede? ¿Qué zonas afecta? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Si ocurre mientras duermes? ¿Qué medicamentos usas? ¿Cómo está interfiriendo con tu vida personal, social y hasta sexual? La ansiedad puede aumentar el sudor, eso es real. Pero también ocurre al revés. Vivir pendiente de una mancha o de un saludo o de un abrazo puede aumentar la ansiedad también. Por eso decir relájate no resuelve el problema y muchas veces hace que la persona se sienta menos escuchada. Cuando alguien lleva muchos años viviendo así, es entendible que quiera una solución rápida. El problema es que la desesperación también puede llevarla a usar más producto del necesario y terminar con una piel muy irritada. Cuando un producto no da el resultado esperado, el primer impulso suele ser aplicar más. Pero con un antitranspirante fuerte, esa decisión puede terminar irritando la piel sin mejorar el control. Antes de culpar al producto o aumentar la cantidad, hay que revisar 3 cosas: cómo se aplica, en qué momento se usa y en qué estado está la piel. Más producto no siempre significa menos sudor. Si un antitranspirante fuerte te arde, te deja la piel roja o te irrita, no aumentes la cantidad para obligarlo a funcionar. Ese dicho de si no duele no sirve, con el desodorante o el antitranspirante no aplica. Muchas personas se lo aplican sobre la piel húmeda, recién afeitada o una piel sensible y después sienten que el producto es el enemigo. En general, los antitranspirantes se aplican sobre la piel completamente seca y con frecuencia antes de dormir. Pero siempre debes seguir la etiqueta o la indicación médica. Si la piel arde mucho, se descama, se agrieta, cambia de color, no hagas una competencia de aguante. Puede ser necesario espaciar las aplicaciones, cambiar la formulación, tratar la irritación o revisar si este producto tiene sentido para ti. Tampoco inventes mezclas ni lo uses en zonas para las cuales no está indicado. Controlar el sudor no significa lastimar tu piel. Que arda más no demuestra que está funcionando mejor. Y la frase, si arde es porque está haciendo efecto, puede hacer mucho daño en una rutina de piel. El ardor intenso no es una prueba de potencia, es una señal para detenerse y revisar. También evita probar varias cosas nuevas el mismo día. Si mezclas productos, aplicas remedios caseros, si fuera eso, cambias la frecuencia al mismo tiempo, después será muy difícil saber qué te irritó o quién te ayudó o qué pasó. La recomendación exacta depende del producto y de la persona, pero hay una idea que se mantiene.
Usa formulación apropiada sobre la piel sana y seca y respeta las instrucciones. Si la irritación continúa, consulta antes de seguir insistiendo. Y aún si utilizas correctamente un producto puede ser no suficiente. Y la razón es sencilla: las axilas, las manos, los pies y la cara no se comportan igual. Decir sudo mucho es apenas el comienzo. La siguiente pregunta es: ¿dónde ocurre? Porque la zona afectada cambia tanto la dificultad cotidiana como las opciones que se pueden considerar. Y recuerden, la solución para el sudor de las axilas no sirve automáticamente para las otras zonas, manos, pies o cara. Cada zona cambia lo que se puede usar. El mantenimiento, los posibles efectos secundarios y la meta del tratamiento. Si el problema está en tus manos, tal vez lo que más te pesa está en la mano, escribir o usar el computador. Si está en los pies, puede ser la humedad, el roce y los zapatos. En las axilas quizás sea el mapa y las manchas. Y en la cara o el cuero cabelludo puede sentirse imposible de esconder. Por eso no existe un ranking universal, el mejor tratamiento para dejar de sudar. Por ejemplo, cuando yo hago una consulta de sudoración excesiva, de hiperhidrosis, le suelo preguntar: oiga, ¿qué zona más le afecta? ¿Qué ha probado? ¿Qué te irritó? ¿Qué actividad quieres recuperar? Ya que cada paciente es un mundo totalmente diferente y nosotros como profesionales necesitamos poder diagnosticar a cada persona individualmente. No copies una solución solo porque a otra persona le funcionó. El mismo síntoma puede necesitar estrategias distintas y diferentes. La zona cambia el problema y también cambia el plan de acción. Aquí todavía no necesitamos enumerar tratamientos. Primero hay que entender la necesidad de la persona. No es lo mismo querer dejar de dañar papeles con las manos húmedas que querer disminuir las manchas de una camisa o controlar la humedad dentro del zapato. También importa el equilibrio entre beneficio, tiempo, mantenimiento, costo, acceso y posibles efectos secundarios. Una opción puede ser muy útil para una zona y poco práctica para otra. Por eso los comentarios de un video no reemplazan una valoración individual. Pero además de hablar de opciones, hay una pregunta que puede cambiar, por ejemplo, la conversación. ¿Has sudado así desde hace tiempos? ¿Desde hace años? ¿O ese patrón apareció recientemente? No toda sudoración intensa significa algo grave. Tampoco es responsable explicar cualquier cambio diciendo seguro es estrés. En muchas personas con hiperhidrosis primaria focal, el sudor lleva años. Lleva presente mucho tiempo, afecta zonas específicas y puede verse de manera parecida en ambos lados del cuerpo. En cambio, cuando aparece recientemente, se vuelve más generalizado, ocurre principalmente durante el sueño o llega con otros síntomas. Primero hay que entender cuál es el cambio que está pasando y por qué ese cambio. Hace poco atendí a un paciente que llegó pidiendo: doctor, ¿cuál es el antiperspirante más fuerte? No me importa el precio, yo lo compro. Y cuando le pregunté qué estaba pasando, se quedó callado un momento y luego me dijo: oiga doc, me da pena, pero llevo varias noches despertándome empapado. Al principio pensé que era estrés. Después me iba a dormir pensando: ¿y si vuelvo a despertar así? Ya no descansaba tranquilo. Ya no podía ni dormir. En vez de hablar de un producto, le pregunté cuándo había empezado, si estaba tomando medicamentos o si había notado otros síntomas o otros cambios. Y le expliqué algo sencillo: un sudor nuevo o que aparece sobre todo de noche no significa automáticamente algo grave, pero no es para ignorarlo. Él me dijo: pensé que estaba exagerando y no. Consultar no es hacer drama. Es dejar de adivinar, es bajar la ansiedad y entender qué cambió, qué está cambiando y qué debo hacer. A veces la tranquilidad empieza cuando alguien te escucha y organiza la historia contigo. Lo importante en esta consulta fue el cambio. Era algo nuevo, ocurría durante la noche y estaba afectando su descanso. En una situación así, la conversación deja de ser ¿qué me aplico? Y pasa a ser ¿qué cambió y qué está pasando? Durante la consulta puede ser necesario revisar medicamentos, antecedentes, síntomas y otras posibles causas. Y esto es importante aclarar:
No existe un examen universal que todas las personas deban hacerse para saber qué tienen. La evaluación se orienta según la historia y el criterio clínico. Hay síntomas que justifican buscar una atención mayor y una prioridad importante. Sudoración intensa e inexplicable acompañada de dolor, opresión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones fuertes, fiebre o pérdida de peso. Oiga, hay que mirar porque eso puede ser una cosa grave. También conviene consultar si la sudoración nocturna es nueva, frecuente o aparece junto con otros cambios. Eso no significa que una de esas señales confirme una enfermedad concreta, pero puede dar indicios. Significa que no deberías tratarla únicamente como un problema de olor o de mancha de ropa. Si hay dolor en el pecho o dificultad para respirar, especialmente si son intensos o repentinos, busca atención médica urgente. Este mensaje no es asústate. El mensaje es, si el patrón cambió, no te puedes quedar con la explicación más cómoda ni con un producto más fuerte. Hay que consultar. Consulta para ordenar la historia. Una vez entendemos el patrón y descartamos que se necesita estudiar otra causa, aparece una buena noticia. Cambiar de desodorante no es la única opción. No todo termina en un producto de supermercado. Tampoco todo empieza con una cirugía. Entre estos dos extremos existen muchas posibilidades y se eligen de acuerdo con la zona, la intensidad, la salud general y lo que la persona quiere y necesita recuperar. El primer paso puede ser tan sencillo como corregir la aplicación de un antiperspirante o escoger una formulación adecuada. En otros casos se trata con tratamientos médicos y es lo que hay que ver. Y sí existen opciones más allá del supermercado para manejar la hiperhidrosis. Según la zona y el caso, se pueden considerar muchas cosas: antitranspirantes, iontoforesis, toxina botulínica, medicamentos anticolinérgicos o procedimientos quirúrgicos. La iontoforesis se usa principalmente en manos y pies y suele requerir constancia y mantenimiento. La toxina botulínica puede disminuir el sudor en algunas zonas, pero su efecto es temporal y es dolorosa de aplicar. Los medicamentos pueden ser útiles en personas seleccionadas, aunque también pueden producir muchos efectos secundarios, y la cirugía se reserva para casos muy específicos, después de hablar con claridad sobre beneficios, riesgos, posibilidad de sudor compensatorio. La decisión se toma con información, no por desesperación ni por moda. No existe un tratamiento universal ni una promesa seria de dejar de sudar para siempre. La mejor opción depende de dónde sudas, cuándo sudas, cuánto te limita tu historia médica y qué es lo que quieres recuperar en tu vida. Y hablemos un poquito más de esas opciones. La iontoforesis utiliza una corriente eléctrica suave a través del agua que se usa principalmente para los pies y para las manos. No es una práctica casera para improvisar con cables o dispositivos armados en casa. Requiere un equipo adecuado, instrucciones claras y una fase de mantenimiento. La toxina botulínica reduce temporalmente la señal que activa el sudor en la zona tratada, que es un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Puede utilizarse en determinadas áreas, pero el efecto no es permanente y la experiencia según persona y según zona cambia. Los medicamentos tópicos o los medicamentos orales pueden entrar en la conversación en algunos casos seleccionados. Los orales actúan en todo el cuerpo y pueden producir efectos secundarios. Además, al disminuir la sudoración, pueden dificultar que el cuerpo se enfríe adecuadamente en ciertas condiciones. Por eso no son una solución para pedir prestada antes de una boda, una presentación o una cita. También existen procedimientos para algunas zonas. Y la cirugía, especialmente cuando se habla de sudor en las manos, no debería presentarse como un atajo. Puede ayudar a personas seleccionadas, pero tiene riesgos importantes, incluida la posibilidad de que aparezca o aumente la hiperhidrosis compensatoria, o sea, sudor en otras partes del cuerpo. Una consulta útil no empieza necesariamente preguntando ¿cuál es el tratamiento más fuerte? Puede empezar: sudo principalmente en las manos. Esto me dificulta trabajar. Probé tal cosa, tal producto y me irritó. Y mi prioridad es poder utilizar una camisa clara. Y esto comenzó hace pocas semanas. Eso es un tipo de información que ayuda mucho a construir un plan.
Y aquí también hay que ajustar expectativas. El éxito no es perseguir una sequedad imposible. El éxito es que el sudor deje de controlar tu día y tu vida. Sudar es una función normal, cumple una función normal, ayuda al cuerpo a regular la temperatura. Por eso, antes de elegir un tratamiento, vale la pena hacer una pregunta diferente. ¿Qué actividad quieres recuperar? El objetivo no es que no vuelvas a sudar, el objetivo es que el sudor deje de decidir tu ropa, tus saludos, tu trabajo o tus planes. Para una persona mejorar puede significar manchar menos la camisa, para otra poder dar la mano con tranquilidad, para alguien más volver a hacer ejercicio sin llevar una muda de ropa por miedo. La hiperhidrosis no es una cuestión de vanidad, y cuando el sudor te hace evitar un abrazo, una presentación, una cita, una actividad que antes disfrutabas, está afectando tu calidad de vida y eso importa. Buscar ayuda no significa que estés exagerando ni que quieras una perfección imposible. Significa que quieres recuperar el espacio que tenías para vivir con más tranquilidad. El resultado no siempre se ve en una foto de antes y después, y esa recuperación puede cambiar mucho más que una camisa. A veces se ve en algo más valioso, volver a hacer sin miedo lo que has dejado de hacer. Llámese ejercicio, llámese baile, llámese lo que sea. La vergüenza puede hacer que una persona tarde años en pedir ayuda y puede pensar que le falta higiene, que es demasiado nerviosa o que tiene que aprender y aguantar. Pero pedir orientación no significa que el problema esté en su cabeza. La carga emocional forma parte de la experiencia y también merece ser escuchada. Una buena consulta no siempre termina con un procedimiento. A veces termina con una explicación que ordena años de prueba y error. A veces con un cambio de rutina. A veces con un tratamiento gradual. Y en otros casos, con la decisión de estudiar una causa diferente. La pregunta final no es ¿quedaste totalmente seco? La pregunta es ¿recuperaste algo que el sudor te estaba quitando? Es mucho más importante. Y antes de cerrar, quiero dejarte una guía muy sencilla para que no salgas de este episodio a comprar 5 productos nuevos. No necesitas convertirte en un investigador de tu propio cuerpo, ni llegar a la consulta con un diagnóstico. Solo necesitas observar mejor lo que te está pasando. Me gusta mucho hacer estas preguntas antes de comprar el producto más caro para el sudor. Primera, ¿desde cuándo empezó? Segunda, ¿en qué zonas está ocurriendo? Tercero, ¿pasa durante el día, mientras duermes o en ambos momentos? Cuarta, ¿qué medicamentos o qué productos o tratamientos estás usando? Quinta, ¿qué actividad te está quitando? Anótalo durante 1 o 2 semanas. No es para autodiagnosticarte ni para buscar una enfermedad en internet. Es para dejar de llegar a la consulta diciendo solamente, doctor, es que sudo mucho y deme algo fuerte. Esos detalles pueden evitar meses de ensayo y error sin una dirección clara. La historia cambia si llevas años con sudor en las manos o en las axilas, o si empezó hace poco y ahora aparece en todo el cuerpo durante la noche. También cambia si hay fiebre, si hay pérdida de peso, si hay palpitaciones, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Observar el patrón no te da un diagnóstico, pero sí te da ayuda para hacer la pregunta correcta y para recibir la orientación clara. Esa es la primera acción, observar el patrón. La segunda es revisar el producto. Mira si estás tratando dolor, sudor o ambos. Lee la zona de aplicación y las instrucciones. ¿Se trata de un antiperspirante? Úsalo sobre la piel sana y completamente seca y siguiendo en las recomendaciones de la etiqueta. No aumentes la cantidad para compensar una mala aplicación. La tercera es no copiar tratamientos. No tomes esa pastilla que está tomando fulanito porque a otra persona le funcionó antes de una entrevista. No improvises equipos eléctricos en tu casa, puedes tener un accidente. No suspendas por tu cuenta un medicamento recetado porque sospechas que él es el que está aumentando el olor o el sudor. No aceptes una promesa de cura definitiva sin preguntar qué significa, cuáles son los riesgos y para qué está indicada. Y si el patrón es nuevo, nocturno, generalizado o viene con otros síntomas, la prioridad no es comprar algo más fuerte. Si lleva años, es focal y está limitando tu vida, también merece orientación, aunque no sea una urgencia. Sudar es normal. Vivir condicionado por el sudor no tiene por qué serlo.
Si has pasado años escondiendo manchas, evitando dar la mano, cambiando tu ropa o pensando que todo se debe a falta de higiene, quiero que te quedes con una idea más justa. No necesitas culparte, pero tampoco tienes que resignarte. Empieza por diferenciar olor y sudor. Observa la zona y el momento y la forma en que empezó. Y si el patrón cambió o está afectando tu vida, conversa con un profesional para entender la causa y revisar las opciones que tengan sentido para ti. Guarda este episodio para volver a las 5 preguntas cuando quieras ordenar tus dudas. Compártelo con esa persona que dice: yo siempre he sudado así, pero lleva años adaptando toda su vida para que nadie lo note. La clave no es hacer más cosas por probar, es entender qué necesita realmente cada caso y el tuyo en específico. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más allá de la piel. Agradecemos especialmente a nuestro equipo técnico, al equipo de investigación y a todas las personas que con su trabajo, conocimiento y dedicación hacen posible este espacio. Gracias también a quienes nos escuchan, comparten, aprenden y hacen parte de esta comunidad que sigue creciendo alrededor del bienestar, la salud y el cuidado de la piel. Recuerda que cuidar tu piel también es aprender a escucharte, entender tu cuerpo y construir hábitos que te hagan sentir mejor cada día. Esto es Más allá de la piel. Nos vemos en un próximo episodio.